Vamos a abrir nuestras Biblias en Levíticos capítulo 10. Vamos a volver al tema de la adoración. Hemos visto anteriormente el significado de la adoración y después vimos el objeto de nuestra adoración. Dígase Dios mismo. Hoy vamos a ver las verdades y los fundamentos de nuestra adoración. Repito, las verdades y los fundamentos de nuestra adoración. Levíticos capítulo 10, leamos desde el versículo 1 hasta el 11. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner en ellos fuego y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él no había ordenado. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió y murieron delante del Señor. Entonces Moisés dijo a Aarón: esto es lo que el Señor habló diciendo: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Llamó también Moisés a Misael y Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos, llevaos a vuestros parientes de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés había dicho. Luego Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar: no descubráis vuestra cabeza ni rasguéis vuestros vestidos, para que no muráis y para que él no desate todo su enojo contra toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentará por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldréis de la entrada de la tienda de reunión, no sea que muráis, porque el aceite de unción del Señor está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. El Señor habló a Aarón diciendo: no beberéis vino ni licor, ni tú ni tus hijos contigo cuando entréis en la tienda de reunión, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por todas vuestras generaciones. Y para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Señor les ha dicho por medio de Moisés. Si ustedes leen el capítulo 8 y 9 de Levíticos, estaban Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, estrenando su oficio sacerdotal. Acababan de ser vestidos, equipados, designados, ordenados, consagrados por sacrificios, ungidos con el aceite de la santa unción que simbolizaba la presencia misma de Dios. Así que hubo un gran regocijo, porque después de Dios liberar a su pueblo de Egipto y redimirlos con brazo fuerte, con mano poderosa, cumpliendo el pacto que él había hecho con su siervo Abraham y después con Isaac y después con Jacob, después de 400 años de esclavitud, viene a cumplir el propósito de hacerlos un reino de sacerdotes. Manda a Dios preparar el tabernáculo, con todo lo que se hizo, viene su nube de gloria, llena el tabernáculo, prescribe una serie de sacrificios en los primeros 7 versículos y
pone a la gente que va a ministrar, que va a oficiar en ese cumplimiento de tan hermoso propósito. Y después de tanto y tanto y tanto, en la primera, o quizá en la segunda, ¡pum!, miren lo que pasa. Pero Dios, después de haber invertido tanto en ese pueblo, en ese santuario y en esos sacerdotes, debió pasarles, total, están empezando el primer errorcito en su ejercicio sacerdotal y viene y les agua la fiesta. Y todo termina en un fiasco, en un rotundo fracaso, en un incendio. Y en vez de ser de gloria para Dios y para el pueblo, fue de desastre. ¿Por qué Dios hizo eso? A Dios se le adora de una sola manera, como Él ha establecido y ha revelado en su palabra que se le debe adorar. Jesús dijo que el Padre está buscando adoradores que le adoren no de cualquier manera, sino en espíritu y en verdad. Juan 4, 24. La adoración no es la búsqueda de una experiencia con Dios de cualquier tipo, un encuentro cercano de cualquier tipo. No es la búsqueda de una experiencia con Dios quizás emocionante, complaciente, interesante o provechosa y ya. No es un experimento para ver cómo se siente estar cerca de Dios o cerca del cielo. Tampoco es una ceremonia mística de carácter espiritual para uno adentrarse en las profundidades trascendentes de lo divino, elevarse y darse una hartura de experiencias espirituales y místicas. La adoración no es cumplir con los ritos y ceremonias de nuestra religión. La adoración a Dios es lo que la Biblia dice que es adorar, y se adora a Dios como la Biblia dice que debemos adorar. Y déjenme decirle que estamos en días donde se vive la vida cristiana y por lo tanto la adoración prácticamente de cualquier manera. Los valores culturales del mundo muchas veces están en la iglesia, y los valores preponderantes del cristianismo que proclama Dios muchas veces son igual que en el mundo. Una vida cristiana, eclesiástica, confortable, de entretenimiento, light, cool, de figureo y de superficialidades parecidas, sin ninguna reverencia, sin santidad, sin un compromiso serio o sin una verdadera devoción como Dios espera realmente. En el plano de la iglesia reunida para adorar, por ejemplo, hace un tiempo me contaron de una reunión de oración donde lo mejor que se les ocurrió a los asistentes para pasarla bien fue contar chistes toda la noche. Y de eso consistió la reunión de adoración. Otros lo que prefieren son shows cargados de emociones, de adrenalina y de euforia y de gritos exuberantes para su propio placer, para distenderse, para su propia realización emocional, y a eso se le llama adoración cuando no lo es. Una vez vi que en un culto la atracción del pastor fue bailar uno de esos bailes de moda, no sé si todavía sí, Gangnam Style, ¿han visto? En un culto. Esa fue la ocurrencia del pastor en un culto de adoración. Hace muy poco vi a uno de los adoradores más reconocidos de Latinoamérica en un concierto de adoración que en medio del concierto era un coliseo. La atracción fue hacer lo que le llaman el ice bucket,
ahí. Esa era la atracción, ¿verdad? Una vez estuve en una iglesia con mi esposa y mi familia, donde a mitad del devocional, la esposa del pastor se detuvo y dijo algo así como, ¿sabían que Mari ya tiene Facebook? Y todo el mundo aplaudiendo. Así que cualquier cosa se le puede llamar adoración. Lo que queremos decir es que existen verdades, principios y mandatos que fundamentan, que regulan, que definen nuestra adoración a Dios. Así que tenemos que conocer cuáles son las doctrinas bíblicas, las razones bíblicas y los principios bíblicos que originan, regulan, motivan, inflaman nuestra adoración. Como ya hemos dicho otras veces, la adoración es la respuesta correcta de nuestras vidas a Dios en base solamente a lo que Él ha revelado acerca de sí mismo. No podemos ofrecerle a Dios algo que Él no ha mandado que le ofrezcamos. Lo que le ofrecemos debe ser también de la forma que Él ha mandado que lo hagamos. Y la Biblia está llena de eso, ¿ok? No podemos adorar a Dios simplemente a nuestra manera, ni por las razones equivocadas que no son bíblicas. El único principio regulador, que así le llamaban los reformadores y los puritanos, el principio regulador de la vida de adoración y de los sacrificios de adoración es la palabra de Dios, las escrituras. No hay otro. Nuestras buenas intenciones, nuestra creatividad y originalidad, nuestros rasgos culturales, nuestros ánimos, nuestros conceptos e ideas propias, ninguna de esas son los fundamentos que determinan cómo hemos de adorar a Dios. A Dios le adoramos solamente como Él ha mandado y establecido que debemos adorarle. Perdón de nuevo que anuncie, aquí hay un buen número de sillas disponibles. Si alguien está muy atrás, puede acercarse con toda confianza. Pero sigamos. Entonces, hermanos, fuera de lo que Dios ha revelado en su palabra, no podemos adorar al Dios que hagamos a nuestra conveniencia, a nuestro estilo o a nuestra manera. Porque se adora a Dios por medio del Espíritu, como ya dijimos, y por medio de la verdad de su palabra. Y la palabra de Dios es importante, hermanos. Cuando hablamos de las verdades, de los mandatos que están aquí, de los principios que sostienen y definen nuestra adoración a Dios, tenemos que entender, hermanos, que Dios se ha revelado de una manera autoritativa, con autoridad. Se ha revelado de una manera clara, veraz, objetiva en su palabra. Su palabra es verdadera, su palabra es inmutable, su palabra es santa, su palabra es eterna. Esas palabras son nuestras creencias acerca de Dios y acerca de la honra que Él merece de nuestras vidas. Estas palabras tienen significados específicos, importantes, santos, porque detrás de estas palabras hay realidades específicas, santas e importantes. Estas palabras, el pueblo de Israel las conocía. Isaías 29, creo que es versículo 13.
Dice ahí el Señor, este pueblo a mí se acerca con su boca y de labios me honra. No es que estaba mal lo que decía, pero no entendían las realidades y la importancia de esas palabras. Porque dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ven? Qué importante es esto, queridos hermanos. Dijimos hace algunas semanas, vamos a venir aquí, Abraham, Isaac, Jacob, y así empieza la historia del pueblo de Dios. Hace algunas semanas dijimos que el comienzo de la relación con Dios, con los hombres, los patriarcas, construyeron un altar a Dios que simbolizaba la comunión con Dios y la adoración. Pero ellos construían solamente un altar donde Dios se les había revelado. No lo hacían donde parecía más conveniente o atractivo, solo donde Dios les revelaba su presencia, su carácter, su nombre, su palabra. ¿Qué significaba la construcción de ese altar? Primero, que Dios se les había revelado o dado a conocer en cierta manera. Yo soy tu Dios todopoderoso, yo soy esto, yo soy lo otro. Ese altar significaba que Dios se había revelado a sus vidas. Ese altar significaba, en segundo lugar, que Dios le había dado sus palabras, o sea, les había dado palabras, pactos, ciertas condiciones para relacionarse con ellos, su palabra. Ese altar significaba, en tercer lugar, que ellos habían creído a Dios y a sus palabras. Habían aceptado lo que Dios decía y lo que Dios proponía. Y ese altar significaba, en cuarto lugar, que ellos habían aceptado las condiciones establecidas por Dios para adorarle. ¿Ok? Y así viene la historia. Ahora, vengamos aquí a Levíticos. Hagamos un breve resumen o vistazo de lo que acabamos de leer. La situación aquí es muy simple. Vamos a tratar de simplificarla lo más que podamos. Primero, Dios manifiesta su rechazo, su desagrado en ira, porque se ofreció algo que Él no había mandado. Así de simple. Dios no acepta cualquier cosa. Dios no acepta lo que Él no ha mandado o establecido. Dios no acepta lo que no va con Él. Lo que no va con Él no puede ser admisible para Dios porque Él es santo. La adoración no se trata de lo que nos parece, sino simplemente de lo que Dios pide de nosotros. Eso es todo. Eso es lo primero. Y ya con eso debiera para nosotros ser suficiente en la manera como buscamos adorar a Dios. Ya eso anula muchas cosas. Segundo, la adoración, ofrecer sacrificios a Dios, no es otra cosa que reconocer quién Dios es. Y se lleva a cabo en base a lo que Dios es. Dice ahí en el versículo 3, Moisés recriminó. Moisés lo primero que hizo no fue impresionarse o asustarse por la muerte. Ay, Aarón, fíjate lo que pasó, no sé cómo decírtelo. Fíjate. No. Lo primero que hizo fue darle gloria a Dios y decirle, Aarón, esto es lo que el Señor había dicho. ¿Qué había dicho? Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y no hay más vuelta que dar. Así es o así es. Para adorar hay que tomar en cuenta
la regla infalible, inflexible, incambiable que es el carácter de Dios, el carácter santo de Dios. Cómo es Dios, regula y determina todo en la adoración privada y pública, corporativa, como iglesia. Si es para Dios, claro, porque si es para nosotros, hagamos rifas, sancocho, kermés, bailable y gimnasia, aeróbicos y todo lo que queramos. Pero si es para Dios, todo todo armoniza en base a cómo es Dios. Y ya, como santo seré tratado, o sea, como lo que yo soy. Entonces la adoración no es otra cosa que reconocer quién es Dios, cómo es Dios, y se lleva a cabo en armonía con lo que Dios es. Tercero, los que sirven a Dios no pueden hacer otra cosa más que lo que honra el nombre de Dios. No se les da permiso a hacer nada más ni nada menos. La fiesta no es para nosotros, ni para agradarnos a nosotros. Es total y enteramente para Dios, para el Dios santo. Así que los que sirven a Dios no pueden venir con sus ideas brillantes y originales e innovadoras, porque solo tienen que cumplir una sola cosa, y es hacer lo que honra el nombre de Dios. Y ya. O sea que Dios no admitió aquí nada más. ¿Ok? Cuarto, los que sirven a Dios no pueden contaminarse ni mezclarse con lo que no va con Dios, con lo que desagrada a Dios, ni siquiera por sus seres queridos. Nadie está por encima de la honra y la gloria de Dios. No hay prioridad familiar, ni preocupación familiar, ni asunto familiar que esté por encima de la honra y la gloria que Dios merece y demanda de cada uno de nosotros. Por ejemplo, si el domingo es para adorar a Dios, yo no entiendo cómo hay personas que dicen, mi hijito tiene 6 años, no quería ir a la iglesia, así que nos quedamos. Mi esposa se sentía mal, le duele la cabeza y por eso nos queda. Está bien que se quede, pero ¿y usted? ¿A quién le da la honra primero? ¿A quién le da la gloria? No, es que yo tenía que hacerle su agüita con azúcar y dársela en la boca porque ella, tú sabes. Un momento. Todo tiene su momento, todo sí tiene su tiempo. Puede ser que sí, pero puede ser que por cualquier cosa uno le deja dar a Dios la gloria. Ay, me llegó un familiar, así. ¿Y cada cuánto te llega ese familiar? Casi todos los domingos. Estaba cansado y es mi día de descanso. Tenía que salir, tenía que esto, tenía que lo otro. Todo eso está bien en el plano terrenal, carnal, humano, ¿verdad? Pero, en cuanto a darle la gloria a Dios, y vuelvo a insistir, no por lo que nosotros hayamos acordado, por lo que Él manda en su palabra. ¿Ok? Es diferente. Pero después vamos a quizás aclarar un poquito más. Así que los que sirven a Dios no pueden contaminarse ni mezclarse con lo que no va con Dios, con lo que desagrada a Dios. Quinto y último, existen cosas, como aquí en este caso el vino y el licor, que pueden hacer errar o hacer perder el discernimiento a los adoradores de lo que a Dios le agrada o no le agrada.
está diciendo, ¿por qué le dio ese mandato? Algunos piensan que quizás Nadab y Abiú estaban ahí medio alegrones y lo mejor que se les ocurrió es ofrecerle sacrificios a Dios a su manera. O quizás no, pero por algo Dios les da el mandato. Y dice bien claramente en el verso 10, para discernir, para que distingan entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Así que si ellos se embriagaban, se alegraban, se intoxicaban, perdían un poquito la mente o los sentidos por el licor, podían dejar de entender con claridad lo que Dios pedía de sus acciones sacerdotales y de la condición de sus vidas. Un ejemplo, ¿cuánta gente no hay que ni le gusta cantar ni celebrar, pero cuando beben, cuando están con los efectos del alcohol, se ponen irreconocibles, ¿no? Se vuelven cantantes, fiesteros, bailarines, extrovertidos, etcétera? Mucha gente usa el alcohol para eso, ¿verdad? Dice, bueno, si estoy triste, si estoy solo, si estoy aburrido, voy a beber. Yo conozco gente y cuando yo me he encontrado rara vez con mis amigos del colegio, no hay una sola ocasión en que se reúnan que no sea con alcohol. Ni una sola. No saben estar alegres, felices, contentos, amables, sin alcohol. ¿Cuánta gente hay así? ¿Verdad que sí? ¿Cuánta gente hay que no le gusta adorar a Dios hasta que está bajo los efectos embriagantes, intoxicantes de ciertas influencias mundanas también? ¿Tú adoras a Dios? Óyeme, en los conciertos, ¿quién no adora a Dios? Hasta el perro y el gato. Pero ve a esa misma gente en sus iglesias. Nada. ¿Por qué? ¿Por qué? O hay gente que adora a Dios en la iglesia, pero en familia, en privado, nada. Pero si le dan su traguito de cualquier cosa artificial, endulzante, embriagante, ahí se adoran a Dios. Más o menos, a grosso modo, esos son los principios aquí. Pero, como este tema es muy largo, voy a entrar a algunas aplicaciones. En base a este pasaje, Dios no recibió la ofrenda, el sacrificio, el fuego extraño, porque Él no había mandado eso. Dios manifestó su desagrado y le da dos lecciones. En los que a mí se acercan seré tratado como santo y no beberéis vino ni licor para discernir lo santo y lo profano. ¿Cuáles pueden ser las verdades bíblicas que regulen nuestra adoración? Son muchas y si tocamos propiamente como debiera ser cada una de ellas, nos quedaríamos hasta la noche. Pero no se preocupen, solo hora y media más y terminamos. ¿Cuáles? Vamos a mencionar algunas. Principios regulativos le llaman. Primero, se adora a Dios porque Él es Dios y nosotros criaturas. Se adora a Dios porque Él es Dios y nosotros no somos Dios. Y nosotros somos creación. La creación y la criatura no merece adoración ni ha sido creada para ser adorada. La criatura ha sido creada para adorar al Creador. Salmo 103. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. Salmo 95, versículos 6 y 7. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado.
Este es el primer principio que debe regular nuestra adoración. Dios es Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Dios es alto, trascendente, muy por encima y muy distinto de nosotros en majestad, en divinidad. Y nosotros solo somos hombres, criaturas, hechos por Él y creados para Él, para adorarle, para su gloria. Solo Dios es digno de adoración, porque Él creó todas las cosas. Así que vamos a empezar por ahí. Muy básico, pero muy real. Segundo, se adora a Dios en base a la revelación de Dios. O sea, en base a lo que Dios ha revelado. Solamente y solamente en base a eso. No podemos adorar la imagen que nos hagamos o la idea o el concepto que nos hagamos de Dios, que nos querramos hacer. Solo debemos reconocer lo que Dios haya revelado de sí mismo y debemos reconocer que Él se ha dado a conocer de esa manera, ¿ok? Y a ese Dios es que debemos adorar. Porque lo que de Dios se conoce, Romanos 1:19, les es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles se han hecho claramente visibles, de modo que no tienen excusa. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Se ha revelado en Cristo Jesús. Entendamos esto. Solo podemos adorar a Dios, no sé cómo enfatizarlo, en base solamente a lo que Él ha revelado de sí mismo. No hagas tu propia revelación, no hagas tu propio concepto, no hagas tu propia idea, no hagas un Dios a tu manera. No se te ocurra decir, para mí Dios ese es en el Dios que yo creo. ¿Y a quién le importa eso? A Dios no le importa. Hace poco vi un debate en la calle, en una campaña evangelística, de donde una muchacha se acercó con lágrimas al predicador y le dijo, yo no puedo creer en ese Dios que tú dices que va a mandar a la gente al infierno. Dios es un Dios de amor. Yo crecí toda mi vida en la iglesia y tú le estás diciendo que si son mentirosos, ladrones, homosexuales y no se arrepienten se van a perder. Yo no puedo creer, y lo decía con lágrimas, yo no puedo creer en ese Dios. Yo no resisto, yo no aguanto tener un Dios así. ¿Y qué? Tú no eres la medida de la verdad. Tú no eres la medida de cómo debe ser Dios. Esto, su revelación es la autoridad final. Tercero, se adora a Dios solamente cuando tenemos una relación personal con Él, cuando somos el pueblo de su pacto, porque cuando hemos sido llamados hacia Él, cuando hemos sido justificados, redimidos, santificados, adoptados como sus hijos. Nadie más puede adorar a Dios. Primera de Pedro 2:9. Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el Antiguo Testamento dice lo mismo, en Éxodo 19:5. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os he traído sobre alas de águilas. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Por qué alabamos y adoramos a Dios? El salmista decía en el Salmo 117, alabad a Jehová porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad, debemos tener una relación con Él. Solo cuando Dios nos ha atraído hacia Él y nos ha reconciliado con Él es que le conocemos, le amamos en verdad y podemos darle gloria, porque Él se acercó
a nosotros y nos redimió. Amén. Eso es vital. Quinto, se adora a Dios solamente. Cuarto, perdón. Se adora a Dios, están atentos, solamente por medio de Jesucristo, en Jesucristo. Es decir, en base a los méritos de Jesucristo, a la obra expiatoria de Jesucristo, al camino que es Jesucristo, solamente en base a la mediación y el ministerio sacerdotal de Jesucristo. No hay otra forma. Él es el camino. Primera de Pedro 2:5. Vosotros pues, como piedras vivas, ofreced sacrificios, y como sacerdocio, ofreced sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Hebreos 7:19 habla que Cristo ha constituido un mejor camino por el cual acercarnos a Dios. Él es el único camino al Padre. Él es el único sacrificio acepto al Padre. Él es el único sacerdote que nos lleva al Padre. No hay forma de ser aceptos, ni de que nuestra adoración sea aceptada, sino por los méritos de Jesucristo, por causa del sacrificio de Jesucristo, por la justicia de Jesucristo y por la obra sacerdotal de Jesucristo. Es en Él y por medio de Él. Eso nos da descanso, queridos hermanos, saber que es por su gracia, por su obra ya finalizada. Por eso nos podemos acercar con confianza cuando es en nombre de Cristo, o sea, en base a Él. Tenemos la pista disponible para adorar a Dios, las posibilidades. Ahora sí, quinto, se adora a Dios en base, aunque ya dimos a entender esto, al carácter de Dios y al nombre de Dios. Padre nuestro, dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Salmo 29. Tributad a Jehová, oh familia de los poderosos, dad a Jehová la honra y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. No es a cualquiera que estamos adorando. ¿Okay? Cantad, Salmo 66:2, la gloria de su nombre. Si algo determina la manera como adoramos, es cómo es Dios. Si Dios es espíritu, entonces se le adora en espíritu y se le adora, y no debemos hacer imágenes de Él para adorarlo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Si Dios es santo, alto y soberano, entonces le adoramos con temor santo, con reverencia y con respeto. Si Dios es fiel, le adoramos porque Dios es fiel. Si Dios es justo, bueno, lleno de gracia, amoroso, asombroso, eterno, inmutable, todopoderoso, todo sabio, le adoramos por eso, por Él ser como es. Le adoramos en base a cómo es Él. El punto es que los principios y valores que definen el perfil de nuestra adoración son las características de la persona de Dios. O sea, lo importante es Dios y cómo es Él. Lo importante no es si yo tengo ganas, si no tengo ganas, si quiero ofrecerle una adoración chiquita, mediana, grande, roja, azul, amarilla, no, nada de eso importa. Lo único importante es cómo es Dios. Tenemos que adorarle solamente como Él es digno, como Él lo merece. Nada más ni nada menos. Amén. Algo más. Se adora a Dios porque es el primer gran mandamiento de los 10 mandamientos y porque los primeros 4 de los 10 mandamientos
establecen requisitos fundamentales para adorar a Dios. O sea, se adora a Dios en base a los 10 mandamientos también. ¿Alguien se sabe los 10 mandamientos? Los 10, del 1 al 10, de memoria, de atrás para adelante. ¿Quién se lo sabe? Son solo 10, pero a veces aún eso necesitamos catecismo, catequesis. Éxodo 20, del 1 al 10, están los primeros 4 mandamientos. El primero, yo soy Jehová. No, ese amarás a tu Dios. Eso nos lo enseñaron en la parroquia, pero no es así. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento, no te harás ídolos ni imágenes de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, reptiles, aves, ni lo harás ni te inclinarás a ellos para adorarlos. No te harás imágenes. Y de todo eso habría mucho que hablar. El tercer mandamiento, ese sí algunos se lo saben. Ese mismo. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Óyeme, y pensar que hasta para probar los micrófonos. Gloria a Dios, aleluya. Dios es santo. ¿Han visto que hay gente que hasta para probar los micrófonos usa el nombre de Dios? Hasta para ir al baño. Hasta para probar la sopa. Ay, Señor, ay, Dios, qué bueno está esto. ¿Eso adora a Dios? ¿Eso honra? ¿Estamos adorando a Dios? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y el cuarto mandamiento, el día de reposo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. También es, exacto, para honrar a Dios ese día. ¿Ok? 6 días trabajarás, lo utilizarás para ti mismo, para ir al salón y todo lo que quieras. Entonces, los 10 mandamientos también regulan nuestra forma de adorar a Dios. Número 7. Se adora a Dios reconociendo y tratando debidamente la gloria de Dios. Dios es celoso con su gloria. Esto quiere decir que todo lo que se hace tiene que traer gloria a Dios. Tiene que ser con el propósito de glorificarle o de hacerle glorioso. No es que nosotros hacemos que Dios sea glorioso o menos glorioso, sino que nuestras acciones y nuestras palabras tienen que ser un reflejo fiel de cuán glorioso es Dios, cuánta honra, alabanza, gratitud, honor merece Dios. Y debemos tener mucho cuidado de no robarle la gloria a Dios, ni dársela a nadie más, porque Dios es celoso de su gloria. Y darle la gloria al hombre o a la iglesia sería idolatría. Hay esposas que le dan más gloria a sus esposos que a Dios. Hay esposas, dije esposas primero, y hay esposos que le dan más gloria a su esposa o a sus hijos o a su padre o a su madre que a Dios. No importa lo que Dios dice, no importa lo que... No. Hace mucho tiempo yo me acuerdo hablado con un hermano y me dijo, cuando se trata de mis hijos yo me olvido de todos mis principios cristianos. Óyeme, ¿qué idolatría es esa? Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Hay iglesias que le dan gloria, honra, pleitesía, alabanza, adoración y contemplación al pastor. Hay iglesia, la iglesia a veces se enamora de sí misma. Un poquito la iglesia es bendecida y prosperada o lo que sea, y ya la iglesia, como decía mi mentor y antiguo padre espiritual, le rinde culto al culto, le rinde culto a la iglesia. Hace muchos años, estoy mencionado, muchísimos años, me llegó una invitación de un pastor
de una iglesia muy grande en Miami que iba a hacer una semana de cultos por el cumpleaños del pastor. ¿En serio? Y a que no adivinan, murió el pastor en esos días. La gloria es de Dios. Isaías 42:8. A otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Salmo 29, verso 9. En su templo, todo proclama su gloria. Dios es celoso de su gloria. No se la podemos dar ni al pastor, ni a la iglesia, ni al líder de alabanza, ni a los músicos, ni a la música. A veces la gloria de la iglesia es la música. Ese es uno de los grandes becerros de oro de la iglesia, aparte del pastor, del predicador y del tamaño y de los números y de cualquier cosa. Se adora a Dios en santidad también, en base a la santidad de Dios. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Isaías 57:15. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Salmo 24, creo que es el verso 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Se adora a Dios en santidad. Adorad a Jehová, Salmo 29, verso 2, en la hermosura de la santidad. Y muchísimas exhortaciones a alabar a Dios dicen porque Dios es santo. Temed a Dios. ¿Quién no te temerá, oh Señor? El cántico de Moisés. Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo. Por lo cual las naciones vendrán y te adorarán. Ese es el número 8. Número 9. Se adora a Dios por todo lo que es nuestra redención. Se adora a Dios por todo lo que nuestra redención es. Si es por su gracia que estamos vivos, que le alabamos, que le adoramos, que tenemos todo. Y si es por su gracia, entonces no le estamos haciendo ningún favor a Dios. Efesios 1:3 hasta el 12, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos escogió para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Ok? Por su gracia, es en base a la gracia redentiva solamente que podemos adorar a Dios. Le adoramos porque Él nos ha dado primero, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y todo en nosotros es pura gracia, es por gracia. ¿Qué más? Se adora a Dios, no de palabra, sino en base a una vida de obediencia y de verdadera adoración. No de palabra. La adoración no es cuestión de simplemente decir palabras. Detrás de las palabras hay una vida de adoración. Se le dijo a Saúl, 1 Samuel 15:22, obedecer es mejor que los sacrificios. Un par más. Este es importante. Hebreos 10:19. Se adora a Dios por la fe. Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe, Hebreos 11:6, la fe es necesaria para acercarse a Dios. La adoración es un responderle a Dios creyendo que Él está, creyendo todo lo que Él ha dicho, creyendo que nos podemos acercar a Él. Y por eso nos acercamos con confianza. Es un responder en fe, la adoración. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí viene una importantísima. Se adora a Dios corporativamente porque es un mandato de Dios reunirnos regularmente como iglesia de Jesucristo para adorarle a Él, para darle honra.
por medio de las prácticas que Él expresa y específicamente ha mandado que realicemos cuando nos congregamos. O sea, Dios ha mandado que nos congreguemos. Dios ha mandado que nos congreguemos para adorarle. Y Dios ha mandado qué cosas debemos hacer al congregarnos para adorarle. No cabe cualquier cosa. Esto no es un asunto de reunirnos y decir, ¿qué quisieran que haya en la reunión? Yo, una película, yo, rifas, yo, ¿qué haya? Un bingo, y yo. No. No, el tiempo. No. ¿Qué se hace realmente cuando nos congregamos? Bueno, alguien lo puso de esta manera. Orar la palabra, cantar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, predicar la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que no podemos entrar en detalle ahora, pero usted puede revisar toda la Biblia para qué se reunía siempre el pueblo de Dios. Y tenía que ver con eso. Hay un autor que estaba leyendo y decía, oye, estamos en tiempos donde las iglesias se reúnen y orar. Han quitado la oración porque es muy larga, muy aburrida y a la gente no le gusta. Ya no hay que orar. Cantar. Bueno, quizás 2 o 3 canciones y canciones más tipo show y presentación y no para adorar. Confesar sus pecados, eso ya no existe, dice. Predicar la palabra escasamente, si se le puede llamar. Predicar la palabra. Hay temas interesantes, hay tópicos, hay principios psicológicos, hay chistes, hay entretenimiento, hay de todo y nada de eso ha mandado Dios. Hay todo tipo de artes, hay pintura, hay fotografía, hay teatro, hay un montón de cosas. Pero no somos libres de reunirnos en cuanto a la adoración a Dios para todo lo que parezca bueno. No. No es así. Si leemos la palabra, está especificado. Hay otras cosas más, pero dejemos eso ahí. ¿Ok? Una más. Se adora a Dios reconociendo nuestras limitaciones humanas y teniendo cuidado de nuestra inclinación pecaminosa y nuestra tendencia idolátrica. Porque siempre queremos adorar algo más, llevarnos la gloria, decir, no, nosotros aquí somos los que sabemos. Aquí no se levantan las manos, o aquí se levantan las manos y el que no la levanta, pero son cosas que son relativas en cierto modo. En conclusión, queridos hermanos, las verdades y los fundamentos de nuestra adoración. Si la palabra revela cómo hemos de adorar a Dios, entonces, hermanos, nuestras vidas deben amar adorar a Dios y amar adorarle de una sola manera, como Él es digno. No puedo yo aferrarme a que adoro a Dios porque me gusta. Adoro a Dios porque a mí me gusta el dulce. Adoro a Dios porque a mí me gusta la música. Adoro a Dios porque me gustan las experiencias fuertes. Adoro a Dios porque suena bonito. No. Mi corazón tiene que amar, adorar a Dios porque Él es Dios, porque Él es digno y adorarle como Él merece. Ese debe ser mi único anhelo, deseo, compromiso y afecto. Solamente, otra aplicación, solamente cuando conozcamos mejor la voluntad de Dios en su palabra, podremos adorarle mejor. Oh, hermanos, tenemos que atesorar las cosas tan preciosas que la palabra dice acerca del carácter de Dios, acerca de la gloria de Dios, acerca de la santidad de Dios, acerca de su majestad, acerca de su dignidad. Tenemos que agarrar esas verdades, atesorarlas, apreciarlas, valorarlas, abrazarlas mejor. No pueden ser relativas, no pueden ser opcionales.
Esas son las verdades que serán la materia prima y el combustible de una adoración verdadera, digna y gloriosa. Y si no me agarro de ellas, si no las atesoro y las conozco, mi adoración va a ser puro humo. Va a ser como un algodón de azúcar. Se ve lindo, aparentemente al paladar es riquísimo, pero cuando uno agarra se hacen agua, se hacen nada. No hay ahí sustancia. Solo cuando abrace mejor las verdades preciosas de la palabra de Dios acerca del carácter de Dios y de la honra de Dios, tendré una adoración más sustanciosa, más sólida, más verdadera. Las palabras de Dios, las verdades de Dios, repito, son la materia prima y el combustible de nuestra adoración. ¿Qué es usted con un carro sin combustible? No hay explosión en el motor, no va a ningún sitio, no anda, no funciona, no prende. ¿Qué usa usted para adorar a Dios? La euforia y la... ¡Hey! Todos, levanten las manos, ahora hagan así, ahora salten. Para eso vaya al gimnasio, eso es para bajar de peso. Pero para adorar a Dios necesitamos la palabra de Dios, las verdades de Dios. Tenemos que aceptar que la palabra de Dios, lo que intenta, es la única que puede hacernos, no solo adorar, sino hacernos adoradores, verdaderos adoradores. Solo la palabra de Dios nos hace verdaderos adoradores. Tiene que haber más cuidado, más diligencia, más reverencia, más esmero con esto, las verdades y los fundamentos de nuestra adoración. Oremos, por favor, póngase de pie.